La lluvia caía a cántaros sobre las calles de Nueva York, lavando la suciedad y la mugre, pero también obligando a la mayoría de la gente a refugiarse en sus casas. Marcus Chen estaba de pie bajo el toldo del Carnegie Hall, sacudiendo el agua de su costoso abrigo. Acababa de terminar un concierto con entradas agotadas. Sus dedos aún hormigueaban por las últimas notas del concto de piano de Rachmaninoff. Los aplausos aún resonaban en su mente. Miles de personas poniéndose de pie, llenando la gran sala con su admiración. Marcus estaba en la cima de su carrera. A sus 35 años, había actuado en todas las salas de conciertos más importantes del mundo. Sus álbumes encabezaban las listas de música clásica y los críticos lo consideraban el mejor pianista de su generación. Sin embargo, esa noche, mientras estaba bajo la lluvia, sentía un vacío que no podía explicar. La actuación había sido técnicamente perfecta, cada nota precisa, cada emoción calculada. Pero faltaba algo que no podía definir. Su chofer se detuvo junto a la acera, pero Marcus le hizo un gesto para que se marchara. Necesitaba caminar para despejarse, incluso bajo la lluvia. Se subió el cuello de la camisa y echó a andar por la calle, con sus zapatos lustrados chapoteando en los charcos. La ciudad de noche era un mundo aparte del que solía frecuentar. Nada de restaurantes elegantes, ni fiestas exclusivas, solo la cruda realidad de la vida urbana. Al pasar junto a una entrada del metro, oyó algo que lo hizo detenerse. Música. Música de piano, pero no provenía de ninguna grabación ni altavoz. Alguien estaba tocando, y tocaba maravillosamente. Marcus siguió el sonido, bajando las escaleras hacia la estación de metro. El olor a hormigón húmedo y café rancio le llenó las fosas nasales. Un marcado contraste con el aire perfumado del Carnegie Hall. Al pie de las escaleras, en un rincón cerca de los torniquetes, un hombre estaba sentado ante un viejo piano vertical. El instrumento había visto tiempos mejores. Varias teclas estaban astilladas. La madera estaba rayada y descolorida. Y Marcus pudo darse cuenta desde donde estaba que estaba terriblemente desafinado. Pero el hombre que tocaba parecía ajeno a esos defectos. Sus dedos se movían sobre las teclas con una gracia que dejó a Marcus sin aliento. El indigente aparentaba tener unos 60 años, aunque era difícil calcularlo. Su rostro estaba curtido y lleno de arrugas, su barba larga y descuidada. Vestía varias capas de ropa harapienta y una manta gastada le cubría los hombros. Una vieja lata de café reposaba sobre el piano con unas monedas y billetes arrugados dentro. Pero cuando Marcus miró las manos del hombre, vio algo extraordinario. A pesar de la suciedad bajo sus uñas y la piel áspera y callosa, esas manos se movían con la precisión y la delicadeza de un músico experto. El hombre interpretaba el Nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una de las piezas más bellas y técnicamente exigentes del repertorio clásico. Pero no se limitaba a tocar las notas. Contaba una historia, volcando emoción en cada frase, haciendo cantar al piano roto, de maneras que Marcus jamás había escuchado. La música hablaba de pérdida y añoranza, de recuerdos entrañables y sueños abandonados. Era cruda y honesta, de una forma que hacía que la perfecta interpretación de Marcus esa misma noche pareciera vacía en comparación. Unos cuantos viajeros pasaron apresuradamente, apenas percatándose de la música. Una persona echó una moneda en la papelera. Sin detenerse, Marcus se quedó paralizado, incapaz de moverse, apenas capaz de respirar. Había estudiado a Chopin toda su vida. Había interpretado ese mismo nocturno en salas de conciertos de toda Europa. Pero nunca lo había escuchado interpretado así. Este hombre sin hogar, sentado ante un piano roto en una estación de metro, tocaba con una profundidad de sentimiento que Marcus había dedicado toda su carrera a intentar alcanzar. Cuando la pieza terminó, el hombre se quedó sentado en silencio un momento, con las manos apoyadas en las teclas. Luego comenzó otra pieza.
Esta vez, Clare Delon de Deusei. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No entendía lo que le estaba sucediendo. Había escuchado a los mejores pianistas del mundo, había estudiado con maestros, había dedicado su vida a la música. Sin embargo, allí, en ese lugar tan insólito, estaba experimentando algo profundo, algo que tocaba una parte de su alma que había olvidado que existía. Marcus se acercó, con cuidado de no interrumpir la música del hombre. Observó el rostro del músico sin hogar y vio que se había transformado. El cansancio y las dificultades parecían desvanecerse, reemplazados por una expresión de pura alegría y paz. Cualesquiera que fueran las cargas que este hombre llevaba en su vida diaria, en ese momento era libre. La música lo había transportado a otro lugar, y se llevaba a Marcus con él. Cuando terminó el concierto, Marcus se encontró aplaudiendo, juntando las manos instintivamente. El sonido resonó en la estación de metro, más fuerte de lo que debería haber sido en ese espacio de hormigón. El hombre sin hogar levantó la vista, sobresaltado, como si de repente recordara dónde estaba. Sus ojos se encontraron con los de Marcus, y por un momento, ninguno de los dos habló. Marcus vio un destello en esos ojos. Reconocimiento, tal vez, o quizás solo cansancio. Probablemente, el indigente había lidiado con muchos curiosos, quienes se detuvieron un instante a escuchar antes de seguir con sus vidas. Su breve encuentro con la belleza quedó rápidamente olvidado. Pero Marcus no podía seguir adelante. Dio un paso al frente y sacó su billetera. Sacó varios billetes y los colocó con cuidado en la lata de café, pero sabía que no era suficiente. El dinero no era lo que requería ese momento. Necesitaba decir algo, reconocer lo que acababa de presenciar. Pero las palabras no le salían. El indigente lo observó atentamente, con las manos aún sobre las teclas. Había dignidad en su postura a pesar de sus circunstancias. Un orgullo silencioso que Marcus reconoció y respetó. No era un hombre que buscara lástima. Era un músico, quizá incluso uno grande, y los músicos se expresan a través de su arte, no con palabras. Marcus se aclaró la garganta y finalmente encontró su voz. Salió más suave de lo que pretendía. Humillado por lo que acababa de oír, Marcus respiró hondo y habló. Fue extraordinario. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Su voz era suave, genuinamente curiosa en lugar de condescendiente. El indigente lo observó. Durante un largo rato antes de responder. Hace una eternidad, dijo el hombre en voz baja. Su voz era áspera por los años de vida en las calles, pero tenía un tono culto que sorprendió a Marcus. Estudié en Juilliard cuando era joven y estaba lleno de sueños. Parece otra vida. A Marcus se le aceleró el corazón. Juilliard era una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Él mismo había estudiado allí, aunque claramente en una época diferente a este hombre. ¿Qué pasó?, preguntó Marcus, para luego arrepentirse al instante. Era demasiado personal, demasiado indiscreto. El indigente bajó la mirada hacia sus manos sobre las teclas del piano. La vida pasó. Malas decisiones, peor suerte. Perdí a mi familia, perdí mi carrera, me perdí a mí mismo por un tiempo. Pero nunca perdí la música. Eso me acompañó en todo momento. Tocó unas notas suaves, un fragmento de melodía que flotaba en el aire entre ellas. La música es lo único que me mantiene cuerdo aquí afuera. Cuando toco, no soy un indigente. No tengo hambre ni frío. Soy simplemente un músico haciendo lo que nací para hacer. Marcus asintió lentamente, comprendiendo más de lo que el hombre imaginaba. Había pasado años perfeccionando su técnica, construyendo su carrera, cosechando premios y reconocimientos. Pero en algún punto del camino, había perdido el contacto con el amor puro por la música que lo había atraído al piano en primer lugar. Sus interpretaciones se habían convertido en una cuestión de precisión y perfección, de mantener su reputación y satisfacer a los críticos.
Había olvidado lo que se sentía al tocar simplemente porque la música exigía ser tocada. Me llamo Marcus, dijo, extendiendo la mano. Marcus Chen. Los ojos del indigente se abrieron ligeramente. Incluso viviendo en la calle, reconoció claramente el nombre. Todos en el mundo de la música clásica conocían a Marcus Chen. Sé quién eres, dijo el hombre, estrechando la mano de Marcus. Su apretón fue sorprendentemente fuerte. He escuchado tus grabaciones. Eres brillante. Técnicamente perfecto. Hizo una pausa y Marcus percibió algo en su tono. No era exactamente una crítica, sino tal vez una observación. Oí que tocaste en el Carnegie Hall esta noche. Sí, admitió Marcus. Pero lo que acabo de oírte tocar en este piano roto en una estación de metro me conmovió más que cualquier cosa que yo toqué en ese escenario esta noche. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sinceras y crudas. El indigente sonrió, una sonrisa triste, comprensiva. Eso es porque tocas para ellos, dijo, señalando vagamente hacia las salas de conciertos. Y el mundo que Marcus habitaba. Toco para mí y para la música. Hay una libertad en no tener nada que perder. No tengo que preocuparme por lo que piensen los críticos ni por si me contratarán para el próximo concierto. Simplemente toco lo que siento. Marcus sintió que algo cambiaba en su interior. Este hombre que lo había perdido todo se había aferrado de alguna manera a algo que Marcus había estado buscando. ¿Cómo te llamas? Marcus, preguntó. Thomas, respondió el hombre. Thomas Sullivan. Aunque últimamente la mayoría. Me llama Tom, si es que me llaman de alguna manera. Thomas, repitió Marcus. ¿Tocarías algo más? ¿Para mí? ¿Lo que quieras? Thomas lo miró con atención, como intentando determinar si se trataba de un interés genuino o simplemente de otro transeúnte curioso que pronto seguiría su camino. Pero algo en el rostro de Marcus debió convencerlo, porque asintió y volvió al piano. Sus manos encontraron las teclas de nuevo y comenzó a tocar. Esta vez no era una pieza clásica. Era algo que Thomas había compuesto él mismo. Marcus se dio cuenta. Una improvisación que fluía de sus dedos como agua. La melodía era inquietante y hermosa, hablaba de soledad y esperanza, de recuerdos y sueños. Hablaba de noches frías y estómagos vacíos, pero también del amanecer y del primer día cálido de primavera. Era la historia de la vida de Thomas contada a través de la música, y era más poderosa que cualquier cosa que Marcus hubiera escuchado en años. Mientras Thomas tocaba, más gente comenzó a reunirse. La estación de metro estaba concurrida a estas horas. Una hora después, varios viajeros se detuvieron a escuchar. A diferencia de los que habían pasado antes, que habían corrido sin darse cuenta. A estas personas les atraía algo en la música que no podían ignorar. Una joven con traje se detuvo, olvidando su teléfono en la mano. Una pareja de ancianos se tomó de las manos y escuchó con lágrimas en los ojos. Un adolescente con auriculares alrededor del cuello se quedó absorto, olvidando su música habitual. Marcus observó cómo crecía el pequeño grupo. Vio cómo cambiaban las expresiones en sus rostros al llegar la música de Thomas. Esto era lo que se suponía que debía hacer la música. Se dio cuenta de que no se trataba de perfección técnica ni de una ejecución impecable. Se trataba de conexión, de tocar algo profundo en el alma humana que las palabras jamás podrían alcanzar. Cuando Thomas terminó, hubo un momento de profundo silencio. Entonces alguien comenzó a aplaudir y otros se unieron. Los aplausos resonaron por la estación de metro, y la gente comenzó a echar monedas en la lata de café. Pero más que eso, se quedaron, esperando otra pieza, otro momento de belleza en su día a día. Thomas parecía abrumado por la respuesta. Sus ojos brillaban con lágrimas, y Marcus comprendió que hacía mucho tiempo que aquel hombre no tocaba para un público tan agradecido.
La validación. El reconocimiento de su talento significaba más que cualquier cantidad de dinero que pudieran darle. Marcus tomó una decisión en ese momento, una que cambiaría la vida de ambos. Esperó a que la pequeña multitud se dispersara, hasta que solo quedaron ellos dos en aquella esquina de la estación de metro. El lejano murmullo de los trenes y el eco de los pasos proporcionaban un ritmo constante de fondo a su conversación. Thomas, dijo Marcus con cuidado. Tengo un concierto mañana por la noche en el Lincoln Center. Es un lugar íntimo, solo 200 asientos, muy exclusivo. Quiero que toques. Thomas lo miró fijamente como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué? Eso es imposible. Mírame. No puedo. Si puedes, insistió Marcus. Yo me encargo de todo. Tengo contactos, recursos. Te ayudaremos a asearte. Te conseguiremos ropa adecuada. Pero lo más importante es que quiero que la gente escuche lo que yo escuché esta noche. El mundo necesita oírte. Tocar. Thomas negó con la cabeza, con miedo e incredulidad reflejados en su rostro curtido. No lo entiendes. No he tocado un piano de verdad en años. Trasto. Palpó con cariño el maltrecho piano vertical. No cuenta. Y no tengo nada. No tengo casa donde prepararme. No tengo ropa decente. No. Te dije que yo me encargaría de todo, interrumpió Marcus con suavidad. Tengo una suite de hotel. Puedes quedarte allí esta noche. Asearte. Descansar. Mañana te conseguiremos lo que necesites. Tengo un smoking que puedes usar. Tenemos una complexión similar. Hizo una pausa, viendo la resistencia en los ojos de Thomas. Por favor, esto no es caridad. Es un músico reconociendo a otro. Tienes un don, Thomas, y merece ser compartido. Thomas permaneció en silencio un largo rato, sus dedos tocando distraídamente unas notas en el piano. Finalmente, alzó la vista hacia Marcus con una expresión de vulnerabilidad tan cruda que Marcus tuvo que apartar la mirada. ¿Por qué haces esto?, preguntó Thomas. No me conoces. Podría ser peligroso. Podría estar loco. ¿Por qué arriesgarías tu reputación por un indigente al que acabas de conocer? Marcus reflexionó sobre la pregunta con atención. Porque esta noche me has recordado por qué me enamoré de la música. Porque tu forma de tocar despertó algo en mí que llevaba años muerto. Porque creo que el destino me trajo a esta estación de metro por alguna razón. Sostuvo la mirada de Thomas fijamente. Y porque creo que un talento como el tuyo no debería desperdiciarse, sin importar las circunstancias que te hayan traído aquí. Las manos de Thomas temblaron ligeramente al posarse sobre las teclas. Tengo miedo, admitió en voz baja. Ha pasado tanto tiempo. ¿Y si me bloqueo ahí arriba? ¿Y si no puedo hacerlo? Entonces lo afrontaremos juntos, dijo Marcus. Pero no creo que te paralices. Creo que serás magnífico. Sacó su teléfono y le envió un mensaje rápido a su asistente. Luego, se volvió hacia Thomas. Mi coche te espera fuera. Ven conmigo. Sin condiciones. Atadas. Si cambias de opinión mañana, puedes irte. Pero date esta oportunidad. Dale al mundo esta oportunidad de escuchar de lo que eres capaz. Thomas miró a su alrededor en la estación de metro, el piano roto que había sido su refugio y su consuelo durante tantos años. Miró la lata de café con su escasa colección de monedas y billetes. Luego miró a Marcus, a ese famoso pianista que había aparecido de la nada, ofreciéndole una oportunidad imposible. Lenta y cuidadosamente, Thomas se puso de pie. Tenía las piernas rígidas de estar sentado y se tambaleó ligeramente. Marcus le tendió la mano para sostenerlo. Vale, dijo Thomas, con la voz apenas audible. Vale, lo intentaré. El trayecto hasta el hotel de Marcus fue surrealista para Thomas. Se sentó en la parte trasera del coche de lujo, intentando no tocar nada con su ropa sucia.
Marcus se sentó a su lado, mirando su teléfono, haciendo preparativos. Thomas observaba la ciudad pasar a través de los cristales tintados, viendo. La veía desde una perspectiva que no había experimentado en años. Estaba acostumbrado a ver el mundo a ras de suelo, desde portales y esquinas. Desde dentro de este coche, con sus asientos de cuero y climatizador. La ciudad parecía diferente, más limpia, más distante. Se detuvieron frente a la entrada del Waldorf Story y la ansiedad de Thomas se disparó. No puedo entrar ahí con este aspecto, dijo, presa del pánico. Me echarán. No lo harán, le aseguró Marcus. Confía en mí. Salió del coche y rodeó el vehículo para abrir la puerta de Thomas. Los ojos del portero se abrieron de par en par al ver a Thomas, pero una mirada de Marcus bastó para acallar cualquier objeción. Atravesaron el opulento vestíbulo y Thomas intentó hacerse pequeño, consciente de todas las miradas que se volvían hacia él. En el ascensor, Thomas se vio reflejado en las paredes espejadas y apenas reconoció su propio reflejo. Parecía viejo, demacrado, derrotado. ¿Cómo podía Marcus pensar que podría actuar ante un público con ese aspecto? Pero Marcus parecía imperturbable, charlando con naturalidad sobre la historia del hotel, como si no tuviera nada de raro llevar a un hombre sin hogar a su suite. La suite era más grande que cualquier apartamento en el que Thomas hubiera vivido, incluso en su vida anterior. Ventanales del suelo al techo daban a Central Park, ahora oscuro y salpicado de luces. Muebles elegantes llenaban el espacio, y flores frescas reposaban en jarrones de cristal. Era como entrar en otro mundo, uno que Thomas había dejado atrás hacía tanto tiempo que casi había olvidado que existía. El baño está por allá, dijo Marcus, señalando. Tómate todo el tiempo que necesites. Hay toallas limpias, jabón, todo lo que puedas desear. Le he pedido al hotel que te envíe algo de ropa para esta noche. Algo cómodo. Mañana te probaremos la ropa adecuada para el concierto. Hizo una pausa al ver la expresión de agobio en el rostro de Thomas. Es normal sentirse fuera de lugar. Solo tómatelo con calma. Thomas asintió y se dirigió al baño. Cuando cerró la puerta tras de sí y se vio en el espejo de cuerpo entero, casi se derrumbó. Su barba estaba enmarañada y gris. Su piel, curtida y sucia. Su ropa apenas se sostenía. Pero sus manos, al levantarlas, seguían siendo las de un pianista. Cicatrices y callosas, sí, pero capaces de crear belleza. Abrió la ducha y, cuando el agua caliente tocó su piel, lloró. No recordaba la última vez que se había duchado con agua caliente. Se quedó bajo el chorro durante un buen rato, viendo cómo años de vida callejera se desvanecían por el desagüe. Usó el jabón y el champú caros, y se frotó la piel hasta dejarla limpia y en carne viva. Se lavó la barba con cuidado, pensando en afeitarse, pero decidió que podía esperar al día siguiente. Cuando finalmente salió, envuelto en la lujosa bata del hotel, encontró ropa preparada sobre la cama. Pantalones deportivos suaves, una camiseta cómoda, calcetines gruesos, cosas sencillas, pero para Thomas eran un lujo. También había una bandeja con comida, sándwiches, fruta y café, y Thomas se dio cuenta de que se moría de hambre. Comió despacio, saboreando cada bocado, apenas creyendo que aquello fuera real. Marcus llamó a la puerta del dormitorio. De acuerdo. En el sí, respondió Thomas. Gracias por todo esto. Descansa un poco, dijo Marcus. Mañana será un día importante. Thomas se tumbó en la cama, hundiéndose en el suave colchón y las sábanas limpias. Miró fijamente al techo, con la mente a mil. ¿A qué había accedido? ¿De verdad podría hacerlo? El miedo era abrumador, pero debajo había algo más. Emoción, esperanza, posibilidad. Por primera vez en años, Thomas se permitió imaginar un futuro más allá de sobrevivir un día más. En la calle.
La mañana llegó demasiado pronto para Thomas. Despertó desorientado, olvidando por un momento dónde estaba. La suave cama, la habitación silenciosa, la ausencia de ruido de la calle, todo le resultaba extraño. Entonces la memoria volvió de golpe y con ella una nueva oleada de ansiedad. Hoy era el día. Hoy se redimiría o fracasaría estrepitosamente. Ante un público que esperaba la perfección. Marcus llamó a su puerta con el desayuno. ¿Cómo dormiste?, preguntó, dejando una bandeja con café, huevos, tostadas y fruta fresca. Mejor que en años, admitió Thomas. Pero estoy aterrado, dijo Godmarker, sorprendiéndolo. El miedo significa que te importa. Significa que esto te afecta. El día que dejes de ponerte nervioso antes de una actuación será el día en que debas renunciar. Le sirvió café a ambos. Hablé con mi publicista esta mañana. No le gustó el cambio de programa de último minuto, pero le intriga. La prensa va a estar allí. La mano de Thomas temblaba mientras tomaba su taza de café. ¿La prensa? ¿Marcus? No sé si puedo manejar ese tipo de atención. No estarás solo, le aseguró Marcus. Estaré contigo. Estamos juntos en esto. Sacó su teléfono y le mostró a Thomas el programa revisado. Comenzaré con la sonata Claro de Luna de Beethoven. Luego tocarás lo que quieras, lo que te inspire. Y después, si te apetece, pensé que podríamos cerrar con un dúo. 4 manos, un piano. Algo espontáneo y hermoso. La idea, a la vez que emocionaba, aterrorizaba a Thomas. No había tocado con otro pianista desde sus días con Juilliard. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me tiemblan las manos o se me olvida la partitura? Entonces será su mano, dijo Marcus con sencillez. Thomas, esta gente que viene esta noche ha escuchado interpretaciones perfectas. 1000 veces. Pueden comprar grabaciones donde cada nota es impecable. Lo que no pueden comprar es autenticidad, emoción genuina, esa clase de honestidad cruda que escuché en esa estación de metro. Eso es lo que les vas a dar. Después del desayuno, llegó a la suite una estilista. Era una mujer de unos 50 años llamada Rosa, que había trabajado con Marcus durante años. Sí le sorprendió. La situación de Thomas no lo demostró. Lo estudió con ojo profesional y luego se puso a trabajar. Primero le cortó el pelo, recortándole su larga melena gris para que fuera más manejable. Luego la barba, que ella moldeó y estilizó, en lugar de afeitarla por completo, diciendo que le daba carácter. Después vino la ropa. El sastre de Marcus llegó con varios smokines para probar. Thomas se paró frente al espejo mientras el sastre medía y ajustaba la tela, y apenas reconoció al hombre que lo miraba fijamente. Limpio, bien arreglado, vestido con ropa cara. Parecía casi respetable. Pero eran sus ojos los que más habían cambiado. Había una luz en ellos que no había estado allí en años. «Te ves como tú mismo otra vez», observó Marcus. Y Thomas se dio cuenta de que era cierto. Este era quien había sido, quien se suponía que debía ser antes de que la vida lo derribara. La tarde pasó en un torbellino de preparativos. Fueron temprano al Lincoln Center para que Thomas pudiera familiarizarse con el piano. En el momento en que se sentó al piano de cola Steinway y colocó los dedos sobre las teclas, algo encajó a la perfección. Este instrumento estaba perfectamente afinado, perfectamente mantenido, respondía al más mínimo toque. Fue como reencontrarse con un viejo amigo. Tocó algunas escalas, luego se lanzó a un chop and date, sus dedos encontrando su camino sobre las teclas como si no hubiera pasado el tiempo. Marcus estaba sentado en primera fila, escuchando, y cuando Thomas terminó, tenía lágrimas en el rostro. «¿Estás listo?», dijo Marcus. «Más que listo». Pero a medida que se acercaba la hora de la función y el público comenzaba a llegar, la ansiedad de Thomas regresó con toda su fuerza.
Se quedó de pie tras el escenario, mirando a través de la cortina a las personas elegantemente vestidas que tomaban asiento. Eran la élite cultural de Nueva York, gente que asistía a la ópera y a la sinfónica. Gente que conocía la música y reconocería cualquier error que cometiera. «No puedo hacer esto», le susurró a Marcus. «Míralos. Te están esperando a ti, no a un indigente fingiendo ser alguien que no es». Marcus lo agarró por los hombros y lo giró. «Thomas, escúchame. No estás fingiendo. Eres un músico que nunca cambió. No importa dónde dormiste ni qué ropa usaste. Tu talento es real. Tu don es real. Y esas personas ahí afuera están a punto de presenciar algo extraordinario». El regidor les avisó con 5 minutos de anticipación. Marcus se acomodó la pajarita y respiró hondo. «Recuerda por qué tocas», le dijo a Thomas. «No por ellos. No por los críticos. Ni siquiera por mí. Toca por la música. Toca porque naciste para esto». Las luces se atenuaron en la sala de conciertos y Marcus subió al escenario. Los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. Tomó asiento al piano y comenzó la sonata Claro de Luna de Beethoven. Su interpretación fue técnicamente impecable como siempre, pero había algo diferente esa noche. Quizás la emoción a flor de piel de Thomas lo había influenciado, porque Marcus tocó con una profundidad de sentimiento que no había experimentado en años. El público estaba hipnotizado. Cuando la pieza terminó y los aplausos se apagaron, Marcus se puso de pie y se acercó al micrófono. «Gracias», dijo. «Esta noche quiero compartir algo especial con ustedes. Ayer conocí a un músico que me recordó algo que había olvidado. Me recordó que la música no se trata de perfección. Se trata de verdad, de emoción, de conmover el alma humana». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «He invitado a este músico a tocar para ustedes esta noche. Y les prometo que nunca han escuchado nada igual». Señaló el lateral del escenario, y Thomas respiró hondo. Este era el momento. El momento que lo redimiría o lo destruiría. Pensó en los años en la calle. Las noches frías y los días de hambre. El piano roto en la estación de metro que había sido su único consuelo. Pensó en la música que lo había sostenido en todo momento. Las notas que lo habían mantenido con vida cuando quería rendirse. Subió al escenario y la sala quedó en silencio. Thomas podía sentir todas las miradas sobre él, podía percibir su confusión y curiosidad. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué Marcus Chen le cedía el protagonismo a un artista desconocido? Estaba sentado al piano, con las manos suspendidas sobre las teclas. Por un instante aterrador, su mente se quedó en blanco. Luego cerró los ojos. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que la música fluyera. Las primeras notas flotaron por la sala de conciertos, suaves y tentativas, como un pájaro probando sus alas tras un largo invierno. Thomas había elegido Clare Delon de Debussy, la misma pieza que había tocado en la estación de metro. Pero en este magnífico Steinway, con una acústica perfecta a su alrededor, la música se transformó en algo trascendente. Mientras tocaba, Thomas se olvidó del público. Se olvidó de sus miedos y dudas. Se olvidó de los años de dificultades y pérdidas. Solo existía la música fluyendo a través de él como agua, como luz, como algo indescriptible. Sus manos se movían sobre las teclas con una gracia fruto de décadas de práctica y una vida de sentimientos. Cada nota llevaba consigo el peso de sus experiencias, el dolor y la alegría, la desesperación y la esperanza. Entre el público, la gente empezó a reaccionar de maneras nunca antes vistas. Una mujer en la tercera fila sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, aunque no sabía por qué. Un renombrado crítico musical, acostumbrado a asistir a miles de conciertos con distanciamiento profesional, sintió un nudo en la garganta por la emoción. Una joven pianista que había venido a estudiar la técnica de Marcus Chen olvidó tomar notas, completamente absorta en lo que oía. La música resonaba en lo más profundo de cada oyente,
tocando rincones olvidados. No se trataba solo de la destreza técnica, aunque era evidente. Era la absoluta autenticidad, la emoción cruda que no se podía fingir ni fabricar. Thomas interpretaba la historia de su vida. Cada nota, un capítulo, cada frase, un recuerdo. La música hablaba de los sueños de un joven en Juilliard, del amor encontrado y perdido, del éxito que se le escapó de las manos como agua. Hablaba de la larga caída en desgracia, de la cruda realidad de la vida en las calles y de los pequeños momentos de belleza que lo mantenían con vida. Cuando la pieza alcanzó su clímax, la sección más bella y técnicamente exigente, las manos de Thomas parecieron moverse por sí solas. Años de memoria muscular combinados con una inspiración fresca crearon algo mágico. Las notas inundaron la sala como la luz de la luna, plateadas y etéreas, tocándolo todo y a todos. Cuando las últimas notas se desvanecieron, hubo un momento de silencio absoluto, el tipo de silencio que surge cuando algo profundo acaba de ocurrir. Cuando las palabras serían un insulto a lo vivido, Thomas levantó las manos del teclado y se quedó completamente quieto, casi temeroso de romper el hechizo. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron con una persona, luego dos, y luego todo el público se puso de pie. El sonido era ensordecedor. Olas de aprecio y reconocimiento inundaron a Thomas como una fuerza física. La gente lloraba, abiertamente, sin intentar ocultar sus emociones. Los aplausos continuaron, creciendo en lugar de disminuir. Thomas se levantó lentamente, casi tropezando. Marcus estuvo allí de inmediato, sosteniéndolo, guiándolo para que hiciera una reverencia. La ovación continuó, y Thomas vio rostros entre la multitud. Los vio de verdad. Esa gente rica y sofisticada lo miraba, no con lástima ni curiosidad, sino con genuina admiración y gratitud. Les había dado algo precioso, algo que el dinero no podía comprar. Marcus le tomó la mano y lo condujo de vuelta al piano. ¿Estás listo para el dúo?, susurró. Thomas asintió, desconfiando de su voz. Se sentaron juntos en el banco, dos pianistas de circunstancias muy diferentes, unidos por su amor a la música. Lo que sucedió después se contaría durante años. Marcus comenzó una improvisación, una melodía sencilla en el registro agudo. Thomas escuchó un momento, y luego se unió con una armonía complementaria en las tonalidades más graves. Nunca lo habían practicado, nunca lo habían planeado, pero su interpretación se sincronizó a la perfección. Era una conversación musical, pregunta y respuesta, afirmación y réplica. Dos almas comunicándose en el único lenguaje. ¿Qué importaba? La improvisación evolucionó y creció, volviéndose más compleja, más atrevida. A veces Marcus llevaba la batuta, a veces Thomas, pero la mayoría de las veces se movían juntos como guiados por la misma mano invisible. Tocaron riffs de jazz y temas clásicos, armonías modernas y melodías antiguas. Tocaron tristeza y alegría, soledad y compañía, desesperación y esperanza. Tocaron la historia de su improbable encuentro, el puente entre dos mundos, el poder de la música para trascender todas las fronteras. El público observaba en un silencio atónito, presenciando algo que sabían único e irrepetible. No se trataba de una actuación ensayada, sino de un momento genuino de creación, crudo y honesto, y absolutamente real. Varias personas sacaron sus teléfonos para grabarlo, sabiendo que las palabras jamás describirían adecuadamente lo que estaban experimentando. Cuando la improvisación finalmente llegó a su conclusión natural, ambos pianistas levantaron las manos de las teclas al mismo tiempo. El silencio duró aún más que antes. Entonces, los aplausos estallaron con mayor intensidad. La gente estaba asombrada. Gritos de júbilo, ¡bravo!, y silbidos. La ovación se prolongó durante 10 minutos, luego 15. Marcus y Thomas hicieron reverencias una y otra vez, pero los aplausos no cesaron.
Finalmente, Marcus se acercó al micrófono una vez más. El público fue guardando silencio gradualmente, ansioso por escuchar lo que diría. Damas y caballeros, comenzó, con la voz quebrada por la emoción. Lo que acaban de presenciar es la forma más pura de música de la que he tenido el privilegio de formar parte. El hombre a mi lado es Thomas Sullivan. Hasta ayer, tocaba un piano roto en una estación de metro. Pero siempre ha sido y siempre será un verdadero artista. Se dirigió a Thomas. Gracias por recordarme por qué me hice pianista. Gracias por mostrarme que la perfección técnica no significa nada sin corazón, sin alma, sin verdad. Miró al público. La historia de Thomas es la de un talento perdido y reencontrado. Es un recordatorio de que el genio puede existir en cualquier parte, incluso en lugares donde nunca pensaríamos buscar. Es un recordatorio de que nunca debemos juzgar a nadie por sus circunstancias, porque nunca sabemos qué dones pueden poseer. El público estalló en aplausos de nuevo. Marcus continuó. He hecho los arreglos necesarios para que se realicen varias grabaciones de la actuación de esta noche. Todos los beneficios se destinarán a la creación de un fondo para proporcionar instrumentos y educación musical a personas sin hogar. Porque si hay un Thomas Sullivan por ahí, probablemente haya otros, y sus voces merecen ser escuchadas. Más aplausos, más lágrimas. Thomas estaba junto a Marcus, abrumado por todo. Se había despertado la mañana anterior en un portal, hambriento y con frío, preguntándose si sobreviviría a otro invierno en la calle. Ahora estaba en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Tras recibir una ovación de pie de algunos de los melómanos más entendidos del mundo, parecía un sueño, algo irreal. Entre bastidores, después de la actuación, Thomas estaba rodeado de gente. Los periodistas querían entrevistarlo, los críticos musicales querían estrecharle la mano, y varios promotores de conciertos ya intentaban contratarlo para futuras actuaciones. Era abrumador y surrealista. Marcus se mantuvo cerca, ayudando a Thomas a lidiar con la atención, esquivando las preguntas más agresivas. Una mujer de unos 70 años se abrió paso entre la multitud. Tenía lágrimas en el rostro y las manos temblorosas. Señor Sullivan, dijo ella con voz temblorosa. No sé si se acuerda de mí. Soy Margaret Feldman. Fui su profesora en Juilliard hace casi 40 años. Thomas la miró fijamente, mientras los recuerdos lo inundaban. La profesora Feldman había sido una de sus favoritas, una instructora exigente pero cariñosa, que había creído en su potencial. Profesora Feldman, susurró. Nunca pensé que la volvería a ver. Lamento mucho cómo resultaron las cosas. La decepcioné. Decepcioné a todos. Ella le tomó las manos. Con fuerza. No decepcionaste a nadie, dijo con firmeza. La vida te golpeó duro, pero nunca dejaste de ser el músico que sabía que podía ser. Lo que tocaste esta noche, ese, era el Thomas Sullivan en el que siempre creí. Ese era el artista que sabía que llevabas dentro. Se secó las lágrimas. He dado clase a cientos de alumnos a lo largo de los años, pero tú siempre fuiste uno de los más talentosos. Lamenté tu desaparición. Te busqué. Nunca dejé de preguntarme qué fue de aquel brillante joven. Thomas ya no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su antiguo profesor y se quedaron allí llorando juntos, mientras los flashes de las cámaras los rodeaban. Fue un momento de sanación, de cierre, de reconocimiento que trascendió las palabras. Más personas del pasado de Thomas aparecieron. Un compañero de Juilliard que había llegado a tocar con la Filarmónica de Nueva York, un periodista musical que había escrito una reseña entusiasta del recital de graduación de Thomas décadas atrás. Cada uno tenía un recuerdo que compartir. Un fragmento de la historia de Thomas que creía perdido para siempre. Le recordaron que antes de la caída, antes de los años de indigencia, había sido alguien importante para la gente, había dejado huella con su música. Pero no todos lo apoyaban.
Un crítico, un hombre de semblante adusto llamado Edmund Price, conocido por sus duras críticas, acorraló a Marcus con una mueca burlona. ¿En serio, Chen? Esto no es más que un truco publicitario, ¿verdad? Una historia conmovedora para la prensa. Conseguirán sus titulares y este indigente volverá a las calles en una semana, cuando pase la novedad. Los ojos de Marcus brillaron con ira. Pero antes de que pudiera responder, Thomas intervino. Quizás tengas razón, dijo con calma. Quizás solo sea una noche, un instante. Pero eso no lo hace menos real. Por una noche, volví a ser pianista. Compartí mi música con gente que la apreció. Incluso si mañana vuelvo a estar en esa estación de metro, tendré esta noche para recordar. Eso es más de lo que tuve ayer. Price pareció sorprendido por la serena dignidad de Thomas. Otras personas cercanas asintieron en señal de aprobación, y el crítico se escabulló sin decir una palabra más. Marcus puso la mano sobre Thomas. Se echó una mano en el hombro, orgulloso de cómo había manejado la confrontación. Más tarde, en un rincón tranquilo, lejos de la multitud, Marcus y Thomas se sentaron juntos con tazas de café. La adrenalina estaba bajando y el cansancio comenzaba a hacer mella. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Thomas. No puedo volver a las calles después de esto. Pero tampoco puedo abusar de tu hospitalidad para siempre. No te estás aprovechando, dijo Marcus. Y he estado pensando en esto. Tengo una propuesta para ti. Sacó una carpeta con unos papeles dentro. Tengo una pequeña escuela de música en Brooklyn. Lleva años dirigida por un gerente. Pero siempre he querido hacer más con ella. Quiero que des clases allí. No solo piano clásico, sino teoría musical. Composición, lo que te apasione. Te proporcionaré un apartamento cerca, un sueldo decente y todo el apoyo que necesitas para recuperarte. Thomas miró los papeles, sin poder creer lo que oía. ¿Pero por qué? Apenas me conoces. ¿Y si fracaso? ¿Y si recaigo en viejos hábitos? Entonces lo afrontaremos juntos. Marcus dijo, Thomas, no hago esto por lástima. Lo hago porque eres un músico y profesor con un talento excepcional, y esos dones no deben desperdiciarse. Además, soy egoísta. Trabajar contigo, aprender de ti, me convertirá también en un mejor músico. Me has recordado algo que había perdido, y necesito mantenerlo vivo. Thomas miró el contrato, con lágrimas nublándole la vista. Era una tabla de salvación. Una oportunidad que nunca pensó que volvería a tener. No sé qué decir. Di que sí, respondió Marcus con sencillez. Di que aprovecharás esta oportunidad y verás a dónde te lleva. Sí, susurró Thomas. Sí, lo haré. Durante los siguientes días, la historia de Thomas Sullivan y su extraordinaria actuación se extendió mucho más allá de Nueva York. Los vídeos del concierto se hicieron virales en Internet. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, publicando reportajes sobre el pianista sin hogar que conmovió hasta las lágrimas a un público en una sala de conciertos. Algunos se inspiraron en la historia de redención, mientras que otros criticaron a Marcus por explotación o cuestionaron si el talento de Thomas estaba siendo exagerado. Pero Thomas apenas prestó atención al frenesí mediático. Estaba demasiado ocupado instalándose en su nuevo apartamento, un lugar modesto pero cómodo, con grandes ventanas y espacio suficiente para un piano vertical que Marcus le había entregado. Pasaba horas al piano, repasando piezas que había olvidado, componiendo música nueva y preparándose para su primer día de clase. La escuela de música. Era un almacén reconvertido con techos altos y una acústica excelente. Atiende a estudiantes de la comunidad local, muchos de ellos de familias de bajos recursos que no podían permitirse clases particulares caras. Cuando Thomas entró, por primera vez, estaba nervioso. ¿Y si los estudiantes no lo respetaban? ¿Y si había olvidado cómo enseñar? Pero esos temores se desvanecieron cuando conoció a su primera clase.
Una docena de niños de entre 8 y 15 años, todos deseosos de aprender, todos mirándolo con ojos llenos de esperanza. Se vio reflejado en ellos. Vio la misma pasión por la música que lo había impulsado a esa edad. Sabía que podía ayudarlos, que podía transmitirles lo que había aprendido tanto de los éxitos como de los fracasos. Su método de enseñanza era diferente a todo lo que los alumnos habían experimentado antes. No solo les enseñaba técnica y teoría. Les enseñaba a sentir la música, a comprender que cada pieza contaba una historia, que su labor como músicos era conectar con esa historia y compartirla con los demás. Les enseñó que los errores formaban parte del proceso de aprendizaje, que la perfección era menos importante que la autenticidad. Pasaron 6 meses y la vida de Thomas se transformó de maneras que nunca había imaginado. Sus alumnos de la escuela de música prosperaron bajo su tutela. Se corrió la voz sobre el extraordinario profesor que una vez había sido indigente y la matrícula se duplicó. Los padres informaron que sus hijos practicaban más. Comprendían la música con mayor profundidad, y lo más importante, amaban tocar como nunca antes. La historia de Thomas inspiró a otros, y otras personas sin hogar con talentos ocultos comenzaron a dar a conocer sus inquietudes. Animado por su ejemplo, el fondo que Marcus había creado creció más allá de lo esperado, ayudando a decenas de personas a obtener instrumentos, clases y una segunda oportunidad para cultivar sus pasiones. Un documentalista se puso en contacto con él, interesado en contar la historia de Thomas en detalle. Thomas dudó al principio, pero aceptó al darse cuenta de que podría ayudar a otros en situaciones similares. Marcus y Thomas forjaron una profunda amistad basada en el respeto mutuo y el amor compartido por la música. Se reunían con frecuencia para tocar juntos, a veces en entornos formales, pero a menudo simplemente en el apartamento de Thomas, tocando por el puro placer de hacerlo. Sus dúos se volvieron legendarios en los círculos de la música clásica y fueron invitados a actuar juntos en escenarios de todo el mundo. Una noche, estaban sentados en el apartamento de Thomas después de un largo día de clases. Thomas preparaba la cena mientras Marcus hojeaba unas partituras nuevas que había traído. Era una escena doméstica y acogedora, muy distinta de aquella noche lluviosa en la estación de metro. He estado pensando, dijo Marcus. Quiero producir un álbum contigo. Tus composiciones, algunas piezas clásicas. Quizás algunos duetos más, algo que capture lo que hizo tan especial aquella noche en el Lincoln Center. Thomas removió la salsa de pasta con atención. No sé si podremos recrear eso. Fue espontáneo, sin ensayos. Eso fue lo que lo hizo mágico. Entonces lo mantendremos espontáneo, insistió Marcus. Nada de tomas repetidas para intentar alcanzar la perfección. Grabaremos en directo. Capturaremos la emoción pura, la conexión genuina. Creo que la gente anhela ese tipo de autenticidad en la música clásica. Grabaron el álbum en 3 días en un pequeño estudio de Brooklyn. Marcus cumplió su palabra, manteniendo todo relajado y sin ensayos. Tocaron piezas que les encantaban, improvisaron libremente y dejaron que la música fluyera con naturalidad. El resultado fue diferente a cualquier álbum de música clásica publicado ese año. Los críticos lo calificaron de revolucionario, un soplo de aire fresco. En un género a menudo criticado por ser rancio y demasiado formal, pero el verdadero impacto se sintió en los oyentes. La gente escribió cartas, describiendo cómo en la música los conmovía, cómo los ayudaba a superar momentos difíciles, cómo les recordaba el poder de la belleza en un mundo hostil. Thomas leyó cada carta con atención, conmovido por la respuesta. Había pasado años pensando que su música solo le importaba a él. Ahora comprendía que tenía el poder de conmover a otros y marcar la diferencia en sus vidas. Una carta en particular lo impactó. Era de una joven que había estado considerando abandonar la música por completo. Sus profesores le habían dicho que no era lo suficientemente buena, que debería dedicarse a algo más práctico. Pero después de escuchar la historia de Thomas y su álbum,
Decidió seguir tocando, seguir su pasión sin importar lo que dijeran los demás. Le agradeció por mostrarle que la música era más que perfección técnica, que se trataba de expresar la verdad de quién eres. Thomas le mostró la carta a Marcus. Esto, dijo con la voz quebrada por la emoción. Por esto sucedió todo. No por el reconocimiento ni el éxito, sino por ayudar a alguien más a encontrar su camino. Marcus sonrió. Estás haciendo más que ayudar a una persona. Estás cambiando cómo la gente piensa en la música, en el éxito, en las segundas oportunidades. Esa noche, entré en esa estación de metro y nuestras vidas cambiaron para siempre. ¿Alguna vez imaginaste que esto llevaría a todo esto? Preguntó Thomas. No, admitió Marcus. Simplemente seguí un impulso, llevado por una música hermosa, pero agradezco cada día haberle hecho caso. Me has convertido en un mejor músico y en una mejor persona. El documental sobre la vida de Thomas se estrenó en un importante festival de cine y ganó varios premios. Narró su viaje desde Juilliard a las calles y su redención, pero también exploró temas más profundos como el talento, la pobreza, la salud mental y el poder sanador de la música. Las escuelas comenzaron a usarlo en programas de educación musical, y las organizaciones de servicios sociales lo proyectaron para inspirar tanto a sus trabajadores como a las personas a las que servían. Thomas fue invitado a dar charlas en universidades y conferencias. Habló con franqueza sobre sus años de indigencia, las luchas contra la depresión y la adicción que contribuyeron a su caída, y el largo camino de regreso a la estabilidad. No ocultó nada, o presentar su historia como un simple relato de triunfo. Habló de los desafíos constantes, de los días en que aún luchaba, del trabajo necesario para mantener su recuperación. Pero, también habló de esperanza, de las maneras inesperadas en que la vida puede cambiar, de la importancia de reconocer el talento y la humanidad en todos, independientemente de sus circunstancias. Retó al público a observar con más atención a las personas sin hogar que veían en la calle, a considerar que historias y habilidades podrían estar ocultas bajo la superficie. Un año después de aquella noche fatídica en el Lincoln Center, Marcus organizó un concierto benéfico. Invitó a Thomas a actuar de nuevo junto con varios de sus alumnos más prometedores. El concierto recaudaría fondos para servicios a personas sin hogar y programas de educación musical. Las entradas se agotaron a las pocas horas de salir a la venta. La noche del concierto, Thomas estaba entre bastidores con la misma energía nerviosa que había sentido un año antes, pero esta vez era diferente. No tenía miedo de fracasar ni de ser descubierto como un fraude. Estaba emocionado de compartir su música con la gente, de contar una historia a través de su interpretación, de conectar con el público de esa manera profunda que solo la música permite. Marcus lo encontró en el camerino. ¿Listo?, preguntó. ¿Listo?, confirmó Thomas. Cuando Thomas subió al escenario, el público se puso de pie antes de que tocara una sola nota. La ovación fue larga y sentida, un reconocimiento no solo a su talento, sino también a su trayectoria. Se sentó al piano. Colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Había elegido interpretar una de sus propias composiciones, una pieza que había escrito durante sus años en la calle. Era una meditación sobre la soledad y la conexión, sobre la desesperación y la esperanza, sobre perderse y encontrarse. Hablaba de noches frías, corazones cálidos y profundos, oscuridad y luz. La música que lo había sostenido en todo momento. Mientras tocaba, Thomas pensaba en el largo y extraño viaje que lo había llevado hasta ese momento. Pensaba en el piano roto en la estación de metro, en las señales nocturnas que habían aparecido como ángeles con ropas elegantes, en cada paso que lo había conducido desde ese punto más bajo hasta este escenario. Pensaba en sus alumnos y la música que estaban creando, en las personas a las que su historia había inspirado, en la segunda oportunidad que le habían dado. La música brotaba de él, honesta,
real y absolutamente verdadera. Y cuando la última nota se desvaneció y el público estalló en aplausos, Thomas supo que estaba exactamente donde debía estar. No porque hubiera alcanzado la fama o el éxito, sino porque estaba compartiendo su don con el mundo, marcando la diferencia nota a nota. Marcus se unió a él en el escenario y juntos tomaron sus ramas. Dos pianistas de mundos diferentes unidos por la música, demostrando que el talento y la belleza se pueden encontrar en los lugares más inesperados. Basta con que alguien esté dispuesto a detenerse a escuchar, a mirar más allá de las apariencias, a reconocer la humanidad y el potencial en cada persona que conoce. El concierto de esa noche recaudó más de $1 millón para servicios a personas sin hogar y educación musical. Pero, sobre todo, les recordó a todos los presentes que la música tiene el poder de transformar vidas, de tender puentes, de sanar heridas y de recordarnos lo que nos hace humanos. Y todo comenzó porque un famoso pianista siguió su instinto hasta una estación de metro y le pidió a un hombre sin hogar que tocara.